Pues muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este segundo video de nuestro curso titulado Acompañamiento Pastoral del Ciclo Vital 4. Ya en la sesión uno les había comentado en el primer video que tendremos el video uno y este video 2 como parte de las actividades del programa correspondiente y que nos veremos así, eh, por lo menos en estas primeras dos sesiones a distancia únicamente con los videos, con estos dos videos como eje de trabajo, y a partir de la sesión 3 ya me incorporaré en tiempo real vía Zoom con ustedes, con el ID y contraseña que se les ha dado. Ya tuvimos un primer acercamiento al primer tema, donde hablamos de las creencias, donde hablamos de qué son las creencias, cómo le han servido al creyente las creencias, eh, qué tipos de creencias existen y cómo a lo largo de nuestra vida vamos resignificando las creencias. Mm, He de decirles que, contrario a lo que se piensa, las creencias no desaparecen, las creencias a lo largo de nuestra vida simplemente se van resignificando. Hoy vamos a platicar, como parte de este segundo tema, de las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué ocurre con el adulto mayor en esta etapa? ¿Cuál es el actuar de la iglesia en esta etapa? Nuestras iglesias, nuestras comunidades de fe dentro de nuestra incluso denominación protestante, presbiteriana, tiene muchos hermanos ya adultos mayores a los cuales por momentos se les pone poca atención. Es decir, hemos entrado a una dinámica donde nuestras comunidades de fe eh, se van vitalizando con nuevas generaciones, y estos que en algún momento fueron parte activa de la iglesia, por momento empiezan a ser delegados de las actividades, eh, empiezan a ser poco a poco excluidos de las actividades, y, y bueno, es parte de lo que por lo menos hoy reflexionaremos en esta sesión. Como lo hicimos la sesión anterior, vamos a iniciar con una oración para poder ver este tema. Padre, te damos gracias por la oportunidad que me das de estar con el uso de la tecnología que bien tú has permitido que surja. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que pueden ver en un tiempo distinto este video. Te pido que tú también des entendimiento, que mis palabras sean claras, para que a través de tu espíritu se manifieste más tu amor que el conocimiento humano. Bendice la vida de cada uno de estos jóvenes que se preparan en el santo ministerio para servirte, y permite que esto solo sirva de base para que cuando nos encontramos podamos alabarte y glorificarte de mejor forma, ya todos juntos. Gracias por la dicha de este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir pantalla para que sigamos en la secuencia de esta sesión. Bien, empezaremos eh, por comentar nuevamente la cronología de los temas que estaremos viendo. Estamos entrando al tema número 2, enfermedad crónico-degenerativa. Y hoy vamos a platicar sobre qué se sabe hoy sobre las enfermedades, eh, cómo está la campana de vida, por lo menos en LATAM, en América Latina, qué elementos se consideran y qué enfermedades el siglo pasado, en los años 60, 70, estaban en la carpeta de las terminales y hoy en día están en la carpeta de las crónico-degenerativas, haciendo que el rango de vida sea mucho más elevado, pero incluso por momentos la calidad de vida se pierde. Y quiero empezar esta segunda sesión con una reflexión, al igual que lo hicimos en la sesión anterior, con una reflexión del texto de Eclesiastés. En este caso, agarramos Eclesiastés capítulo 2, verso 11.
Ya te contaba en la sesión anterior que Eclesiastés es un texto muy melancólico, es un texto muy tanatológico, es un texto muy gerontológico, es un texto muy paliativo para la mente, porque intenta hacer una curación al corazón de una reflexión encaminada a lo que es la vida y la muerte, la enfermedad, la soledad, la tristeza, etcétera. Es un texto muy, pero muy hermoso para trabajar de esa manera. Y en esta sesión he rescatado Eclesiastés 2, capítulo 2, verso 11, donde dice, miré luego yo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí toda la vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Te compartí en la sesión anterior que Salomón está en un pequeño tabernáculo, en una pequeña tienda, escribiendo Eclesiastés, añorando esos momentos pasados, esos momentos donde era el gran rey Salomón, donde el reino no estaba a punto de dividirse, donde tenía la vanidad de la estética, donde tenía la fortaleza para realizar sus actividades y donde tenía un harén de tantas mujeres para poder cubrir sus necesidades más básicas. Después de ese tiempo, Salomón entra a esa tienda y empieza a hacer una reflexión sobre la vida y la muerte. Y me gusta mucho este versículo porque habla precisamente sobre la vanidad, habla sobre la aflicción de espíritu. Esta misma reflexión que él hace, donde se da cuenta que durante gran parte de su vida se dedicó a la construcción de obras, a la construcción de acuerdos con otros pueblos, a la construcción de poder intentar darle al pueblo cierta estabilidad, eh, a la construcción incluso del mismo templo. Es decir, un desarrollo de muchas, muchas cosas, pero llegando a sus días finales, pareciera uno, en vez de estar convencido de su cisne blanco, en vez de estar gozoso por la experiencia de haber tenido una vida de servicio, de amor, de gratitud por un llamado dado por Dios. Pareciera en vez de estar contento, Salomón empieza a hablar de esta vanidad y aflicción de espíritu. Empieza a hablar de que tal vez no valió la pena tanto de lo que había hecho, de que incluso en la vejez pues tal vez ya no sirve de mucho el querer vanagloriarse de aquello que se hizo en el pasado. ¿Sabes? Este versículo, este pequeño versículo de Salomón puede tener muchas interpretaciones. E incluso si hacemos una fusión de horizontes a la vejez, a la vida del adulto mayor, e incluso como te puede pasar a ti y a mí, tal vez no estando todavía en esa etapa, pero que te puede pasar en esa remembranza a lo que pudo haber sido. Es decir, seguramente, al igual que yo, conoces personas que han vivido o que viven de glorias pasadas y que todavía llegan y dicen, recuerdo que por mí esta empresa se levantó, o yo soy una de las piezas fundamentales de este trabajo cuando no había nada, o recuerdo cuando yo fui el primero en hacer tal cosa, aspecto que hoy todos repiten, como esta idea de yo era, y quiero que me reconozcan por lo que fui. Y Salomón llega con esta reflexión de, al final, ¿de qué me sirvió todo eso si hoy que lo miro me está generando reflexión de espíritu? Una representación muy común de cómo
el adulto mayor va saliendo poco a poco de la utilidad primero de la sociedad y después de la iglesia. ¿Te has puesto a pensar cuántos hermanos de tu comunidad de fe, de tus congregaciones, de repente, al dejar de estar en un cargo activo, dejaron de ser parte de él? Es decir, de repente se sentaron en la banca únicamente como oyentes. Y tal vez en un primer momento se sentaron hasta adelante con la intención de escuchar porque habían dejado un cargo, pero pasó el tiempo y se fueron a la mitad de las bancas, después al final de las bancas, y tal vez la historia pudo terminar mal, tal vez incluso ya no presentándose. Y no necesariamente, y no necesariamente por no creer, no necesariamente, porque hay muchos factores, o son muchos los factores que juegan un papel fundamental, son muchos los factores. Uno de ellos el tiempo, otro de ellos la edad, otro de ellos la vanidad. Son muchos los factores que juegan un papel importante y de esto, parte de esto reflexionaremos el día de hoy. Bien, empezaremos con la pregunta base. ¿Qué es una enfermedad crónico-degenerativa? Aquí te voy a poner una pequeña definición para que todos estemos en esa misma línea de lo que es una enfermedad crónico-degenerativa. Las enfermedades crónico-degenerativas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias, la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. Es decir, muchos tenemos una enfermedad crónico-degenerativa. Incluso tal vez ni siquiera sabemos que tenemos una enfermedad crónico-degenerativa, porque estas, como bien lo dice la definición, son de larga duración y por lo general de progresión lenta. Es decir, a veces ni siquiera nos damos cuenta de que las tenemos. Hoy se sabe formalmente que muchas de las enfermedades tienen un rango muy alto psicosomático. ¿Qué significa esto? Que muchas de ellas empiezan por un descontrol emocional. Estudios más recientes, generados por la Organización Mundial de la Salud e incluso por instituciones específicas y laboratorios específicos de investigación en el desarrollo humano, coinciden que más del 90% de las enfermedades crónico-degenerativas son de corte psicosomático, es decir, nos enfermamos primero del cuerpo, perdón, nos enfermamos primero de la mente y la mente desarrolla el proceso de Shoma o todo el síntoma para que después se desarrolle en el cuerpo. La gran mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, mente-cuerpo. Este es un dato bien interesante para nuestras comunidades de fe, porque las iglesias deberían de ser los primeros espacios donde el creyente debería sentirse aliviado, gozoso. En teoría, en nuestras comunidades de fe se está desarrollando o está manifestando con fuerza el fruto del Espíritu. Y debería en teoría desarrollarse el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Son nuestras comunidades de fe las primeras que deberían de generar incluso no solamente la experiencia con lo sagrado, un bienestar para el sujeto y un sentido de salud para el creyente. Yo les pregunto, y quiero que hagan esta reflexión porque la retomaremos en clase. Nuestras comunidades de fe, quiero que lo hagas desde dos horizontes, la reflexión. Nuestras comunidades de fe son sanas espiritualmente y son sanas
físicamente. En teoría, esta dicotomía no debería existir. En teoría, una vida espiritual sana te debería llevar a una vida espiritual física, pero no siempre es así. Podemos llevar una vida espiritual medianamente sana y vivir con muchos miembros de nuestra comunidad enfermos. Y podemos decir, no, no, es que el mundo los enferma, su trabajo, sus problemas, sus matrimonios, sus vidas, ahí se están enfermando. ¿Ok? Sería una postura válida. En el mundo se están enfermando. La contrarrespuesta sería, ¿qué están haciendo nuestras comunidades de fe para poder atender también este aspecto integral de su vida espiritual? Es decir, quiero que reflexiones mm, más allá de lo convencional. Quiero que pienses en cuántos hermanos, y ya no digo de tercera edad, cuántos hermanos de entre 40 y 60 años de nuestras comunidades de fe tienen una enfermedad crónico-degenerativa. Incluso me atrevo a pensar en el dato que hay iglesias que ni siquiera saben qué padecimiento pueden tener sus miembros. Es decir, conocemos al hermano Luis, a la hermana Laura, al hermano Berzaín, a la hermana Aurora, a la hermana Leslie, al hermano Raúl. O sea, conocemos hermanos, pero de veras nos cuidamos o cuidamos su vida espiritual incluso también en el aspecto somático. Los cuidamos también en el aspecto integral. Estamos al pendiente como comunidad de fe de qué tiene el hermano. Hay iglesias, me ha tocado apoyar a iglesias que sí llevan una cédula, donde cada determinado tiempo hacen como un censo, donde no solamente se le pregunta la edad, sino incluso se le pregunta, ¿actualmente padece una enfermedad crónico-degenerativa? O incluso una pregunta más incómoda. ¿Actualmente padece una enfermedad crónico-terminal? A veces el dato no se manifiesta y se pone como crónico-degenerativa, pero por lo menos tenemos un censo. ¿Cuántos hermanos diabéticos tenemos? ¿Cuántos hermanos hipertensos tenemos? ¿Cuántos hermanos con insuficiencia renal tenemos? ¿Cuántos hermanos con una condición cardíaca tenemos? Este pequeño dato nos ayuda a entender cómo nos encontramos en salud, porque claro que la salud también determina en gran medida nuestra relación con lo sagrado. No es lo mismo ese hermano de 60, 65, 70 años que tiene la fuerza y la vitalidad para ir al templo a tener una experiencia con Dios, al hermano que ya está en silla de ruedas y que no hay quien lo lleve. Digo, la tecnología nos acercó. Claro que la tecnología nos acercó y cuántas iglesias hoy no transmiten sus cultos también de manera virtual para aquellos hermanos, para esas comunidades de fe. Pero surgiría un segundo planteamiento. Ok, ya resolví un conflicto, tengo hermanos en casa que no pueden asistir por su situación de enfermedad. Ya lo resolví. Vamos a transmitir vía YouTube todos los cultos dominicales. Aún así, falta el esfuerzo en visitación que tal vez, y digo solo tal vez, entre comillas, podrías ahorrarte de los que sí están asistiendo. Porque entre los estás viendo, los estás saludando, puedes platicar con ellos. Pero los que están en casa, los que ya no asisten,
es necesario que tengan ese complemento de la visitación. Pero como primer elemento, en función a la vida espiritual, al desarrollo de la vida espiritual integral del creyente, es necesario entender que tenemos comunidades de fe que tienen una enfermedad o que están pasando por una enfermedad y que tal vez incluso como pastores, como consistorio, como diáconos o ancianos, como líderes de iglesia, tal vez no lo sabemos. Hoy muchas enfermedades, déjenme decirles que muchas han pasado de ser terminales a crónico-degenerativas. Por ejemplo, el siglo pasado, en los años 80, 90, tenemos el caso del VIH. El SIDA era una enfermedad del siglo pasado terminal, con un pronóstico de vida después del contagio y la manifestación total del virus no mayor a 3 meses, 4 meses. Actualmente, el VIH está en la carpeta de las crónico-degenerativas. Es decir, hoy en día, el que alguien salga con un diagnóstico de VIH no necesariamente es sinónimo de muerte. Eso trajo consigo nuevas realidades, porque también de los años 60, 70, 80, 90 del siglo pasado, la tecnología siguió avanzando. Y gran parte de esa tecnología permitió que la campana de vida subiera. Actualmente, actualmente, en promedio, la campana de vida del mexicano, en promedio, oscila entre los 75 y 78 años, en promedio. En los años 60 del siglo pasado, la campana de vida estaba entre los 55 y 60. Quiere decir que en un rango más o menos de 45, 55 años, logramos subir la campana de vida aproximadamente casi 20 años. Antes nos moríamos a los 55, 56, hoy nos estamos yendo a los 75, 76. Es decir, aumentamos la campana de vida por 20 años. Y la tecnología sigue avanzando, lo cual implica que puede ser que hoy pastores que se están formando, pastores de 23, 24 años, posiblemente cuando tengan 55, 60 años, les tocará una campana de vida con un avance tecnológico mucho mayor y posiblemente estemos por arriba de los 80 años, pegando a los 90. Pero mientras más envejece el adulto mayor, mientras más envejece el ser humano, hay una serie de condicionantes que repercuten socialmente y que también tienen que ver con su experiencia de lo sagrado. Bueno fuera, bueno fuera que fuera una garantía que el crecer en edad fuera sinónimo de un acercamiento a una muerte digna. Bueno fuera, pero no es así. Una, una vejez prolongada requiere de muchos factores. Y muchos de nuestros adultos mayores de nuestras comunidades de fe, muchos de ellos, pareciera entran, pareciera entran en una serie de melancolía por su vida.
Pareciera por momentos entra en un estado depresivo. Pareciera por momentos se van quedando solos, se van aislando. Por eso, en el análisis de cursos como este, la intención no solamente es reflexionar qué ocurre con estos hermanos que ya son grandes en nuestras iglesias, sino al mismo tiempo cómo los recibimos y cómo los seguimos haciendo, cómo seguimos haciendo que sean parte de nuestras comunidades. Actualmente hay una estadística generada por la Organización Mundial de la Salud que menciona que de acuerdo a las condiciones de vida del adulto mayor en las condiciones sociales de este tiempo, las enfermedades más recurrentes en nuestros adultos mayores son las que están viendo en pantalla. Ahora, si decimos que la enfermedad es un factor crónico degenerativo, y si decimos que entonces esta tiene un alto rango psicosomático, es decir, nuestros hermanos, o al igual que tú y yo, nos enfermamos primero de la mente, nuestras emociones, y después baja al shoma, que ya no alcanza a recuperarse. O sea, si esta regla es cierta, nuestras comunidades de fe, nuestras iglesias, deberían de ser centros de mucho regocijo y paz. Deberían de ser centros donde tengamos una experiencia para poder encontrarnos no solamente con el Padre, sino incluso en la misma comunión con todos los hermanos, ver al Padre. Pero si nuestras iglesias están peleando, si nuestros líderes están peleando, si en la iglesia hay un rumor de división, si hay un rumor de que alguien se quiere de la iglesia, si hay un rumor de que alguien quiere ocupar un ministerio, de que otra persona no lo dejó, o sea, si nuestros centros de fe tienen más tensión que armonía y paz, en algo estamos colaborando a esa enfermedad. En algo estamos colaborando a esa enfermedad. Se vuelven a veces tan comunes las peleas en nuestras iglesias que no nos damos cuenta el daño que verdaderamente repercuten, no solamente para toda la iglesia, sino incluso por los miembros en específico. Los domingos se acostumbra a hacer, por ejemplo, en la oración de petición, en muchas iglesias se acostumbra a tener su boletín donde anotan los nombres de todos aquellos hermanos que se está teniendo en oración. Hay iglesias que acostumbran, aquí está el boletín con el nombre de todos los hermanos que están pidiendo por ellos. Hay iglesias que acostumbran a hacer eso, hay otras que ya no. Hay otras que dicen, tenemos nuestro culto los martes de oración y el que quiera venir, venga a orar. Ahí lo esperamos con gozo. A mí se me hacía una muy buena idea cuando aparecían en los programas. Tenían los nombres, podías ver quién podía tener una necesidad. A veces los otros no daban para asistir al culto de oración, pero tal vez sí en casa puedes decir, bueno, voy a dar la lista completa para pedir por esos que están pasando por algo complicado. Pero también ocurre otra cosa. Tenemos, y se lo decía hace poco a un grupo, a otro grupo de sus compañeros,
No tenemos un ministerio que atienda eventos crisis. En nuestras iglesias no existen. Y no existen porque no estamos preparados. Porque tenemos un tabú con los temas de psicología. Tenemos un tabú con los temas de psicoterapia. Por eso no existen estos ministerios. Porque de repente alguien dijo, yo no creo en la psicología, no creo en la psicoterapia, porque eso es del diablo. Y a mí, en la persona, se me hacía más del diablo ese comentario. Me hacía más del diablo que verdaderamente disciplinas que se han desarrollado para encontrar una paz y que pueden empatar perfectamente con la fe, no puedan brindar herramientas para poder hacer mucho mejor nuestro trabajo ministerial. Y es que nuestras iglesias no están preparadas para eso, porque no lo hemos pensado, porque son muy pocas las que han pensado, es necesario tener un ministerio donde se aborden temas complicados. Es necesario tener un ministerio donde se hable de qué ocurre con los hermanos que pierden un ser querido. Eso hablaremos en algún momento. Un ministerio que también sepa cómo abordar cuando un hermano de la congregación tristemente se quita la vida. Cuando muere un hermano de nuestra comunidad de fe y no sabemos qué decir, no sabemos cómo hablar a los dolientes. ¿Cómo oramos? ¿O cómo nos acercamos con el hermano o hermana que está pasando por un diagnóstico complicado? Ahí es donde le pedimos sabiduría al Espíritu Santo. Le pedimos su guía, pero también nos preparamos para. Por eso diría un proverbio oriental, en tiempos de paz uno se prepara para la guerra. Y si sabemos que en nuestras comunidades de fe hay adultos mayores, y si hoy te estoy diciendo que no es lo crónico degenerativo no es propio de un adulto mayor, sino que desde los 30 a los 50, 60 años hay un alto índice de personas que pueden tener una enfermedad crónico degenerativa y no lo sepan, ¿no deberíamos tener un ministerio que sepa abordar este tipo de cosas? En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo menciona, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Recuerda lo que te comentaba en un primer momento, el Shoma y el Neuma, cuerpo y espíritu. Shoma, psique, Neuma, cuerpo, alma, mente, o cuerpo, alma, espíritu, perdón. Tres aspectos que deberían ir caminando de la mano, que deberían de ser muy cercanos, pero por momentos no lo son. Por momentos no lo son. En la vejez se puede llegar a perder autonomía o sentido de vida, y eso genera desconsuelo. Y cuando ese desconsuelo llega, en automático le estás pegando a la vida espiritual del creyente. Ya en una sesión platicaremos sobre la espiritualidad, pero de manera breve te diré, la espiritualidad tiene que ver con nuestros estados de bienestar. El desarrollo del espíritu tiene que ver con nuestros estados de bienestar, de gozo. Lo dice Gálatas, mas el fruto del espíritu es amor, dos puntos, gozo, paz, paciencia, y hay un desarrollo del fruto del espíritu. El desconsuelo
El desconsuelo es parte de nuestra naturaleza humana que pone en crisis nuestra vida espiritual. Cuando el adulto mayor comienza a experimentar una enfermedad crónico-degenerativa que ya no le está favoreciendo, porque hay demasiada preocupación, porque observa cómo el cuerpo va cambiando, porque por momentos no encuentra calma, en automático va a haber un rebote en su vida espiritual. Es más, incluso por un instante, el código de creencias, la experiencia de lo sagrado, por un instante se va a poner en duda. No en vano lo que está escribiendo Salomón, que estoy poniendo siempre como punto de partida en estas sesiones. No en vano lo que está escribiendo, porque siempre que atravesamos una situación complicada o una situación de crisis, siempre en automático podrá ser el mejor cristiano que tiene México, podrá ser el hombre más devoto, el hombre con más fe, pero el simple hecho de que exista un factor que te quite tu bienestar te va a poner en duda el sistema completo. Por eso la importancia de no cuidar solamente la vida espiritual de los hermanos únicamente de palabra. Para eso está el ministerio de misericordia. Para eso está el ministerio de mayordomía. Para eso está el misterio de comunión y Eucaristía. Para eso están esos ministerios. Ministerios que pueden dar mucho más que limitarse a un todo lo hacemos dentro de la iglesia. Para poder cuidar más la vida espiritual del creyente. A veces nos olvida, hermanas, hermanos, a veces nos olvida que la responsabilidad de la vida espiritual de la iglesia no es únicamente del pastor. Pareciera lo hemos tan jerarquizado que decimos diáconos, se le echan la bolita a los ancianos le echan la bolita al pastor, el pastor les dice a los ancianos que no hacen su labor, los ancianos les dicen a los diáconos que no los apoyan. Y total, siempre estamos en esa bolita, cuando en realidad el cuidado y desarrollo de la vida espiritual de nuestra comunidad de fe debe ser, repito, integral, debe ser holista. Aquí les pongo algunas cosas que se trabajan en el acompañamiento pastoral y que principalmente se deben trabajar con nuestros adultos mayores, a fin de que este desconsuelo, de esta tristeza, esta depresión, no se haga mucho mayor. Primero de ellos, empezando con la idea de la muerte y la plenitud. En la iglesia se aborda el tema de la muerte, sí. Lo tocamos más desde un aspecto natural de al final todo nos va a pasar, pero lo tocamos muy por encima. Y es necesario cuando hacemos visitación o cuando este ministerio que les digo que pocas veces actúa porque no los tenemos en nuestra iglesia, un grupo de consejeros especializados en visitación, en trabajo de duelo, en personas expertas en esa área.
podrían en su visitación platicar sobre esa muerte, esa plenitud, como ese sentido de vida. Otro tema que es importante que se trabaje es la conciencia del tiempo presente. ¿Cómo está la persona en su tiempo presente? ¿Vive mucho pensando hacia atrás? ¿Vive añorando momentos pasados? ¿Cómo se encuentra en este tiempo presente? ¿Cómo expresa sus emociones? ¿Cómo expresa sus emociones? ¿Vive enojado? ¿Vive triste? Una de las más representativas. ¿Cómo está en su sentido de vida? ¿Cómo se encuentra en este momento en su sentido de vida? ¿Está tranquilo? ¿Está tranquila? ¿Cómo está en su relación de consagración con Dios? ¿Se siente distante? ¿Se siente pleno? ¿Cómo está en estos momentos en su relación con lo sagrado? ¿Cómo se encuentra en su vida de lo transitorio? ¿Cómo ha visualizado a ese Dios que también ha llamado a contemporáneos y que por momentos lo ha dejado solo? Son temas que se trabajan en un acompañamiento pastoral, en una visitación. La importancia del acompañamiento pastoral es que se debe ser constante. Es que de alguna manera este acompañamiento pastoral nos va llevando poco a poco de la mano para poder entender con gratitud la importancia de la vida y la importancia de la muerte. Este acompañamiento pastoral nos permite entender por qué la gente parte, por qué la gente muere, por qué el trabajo se pierde, por qué la enfermedad llega. Este acompañamiento pastoral tiene una carga de responsabilidad muy, muy grande, que se ve reflejada, como lo vimos en la crisis de Salomón. La gran pregunta es, la gran pregunta es, ¿cómo están viviendo nuestros hermanos mayores su última etapa de vida? ¿O cómo están viviendo nuestros hermanos mayores su vejez dentro de nuestras comunidades de fe? ¿Lo están viviendo en una idea de consuelo, de amor? ¿Siguen viendo en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias, siguen viendo un espacio propicio para poder encontrar y alabar el nombre de Dios? O tal vez, sin darnos cuenta, poco a poco, los hemos ido aislando.
Poco a poco los fuimos aislando, de tal manera que a lo mejor hoy en día ni siquiera encuentran ese consuelo. A lo mejor ya únicamente la asistencia es, como dicen, por costumbre. A lo mejor ya ni siquiera está en sus planes, ya ni siquiera está en sus planes el poder encontrar algo bueno en nuestra cultura. ¿Cuántos hermanos, repito, cuántos hermanos no tenemos en nuestra iglesia que poco a poco los siguen haciendo de lado? Concluyo con esto este video para que complementen con con los ejercicios que vienen en la plataforma. El ser humano no tiene proyectada una idea de vejez, hablo a nivel psíquico, a nivel mental. No tiene proyectado a nivel psíquico una idea de vejez dolorosa. Es decir, por naturaleza, proyectamos una idea de nuestra vejez bondadosa, justa. Es decir, tal vez alguien sentado en su cama, tapadito con todos sus seres amados, con la oportunidad de decirles a todos cuánto los amo, etcétera. Porque nadie visualiza una muerte violenta. Nadie está pensando en, ay, cuando en 10 años me den 3 embolias cerebrales y me den 2 infartos y esté todo conectado. ¡Qué emoción cuando esté muriendo! O sea, no visualizamos nuestra salida de este mundo de una manera negativa. Creemos que vamos a tener una muerte justa. Creemos que vamos a morir de manera justa. Que el Señor nos va a llamar y que cual persona llena de amor y nobleza nos vamos a quedar dormidos y en ese momento se va a dar la trascendencia y el regreso a casa. Pero lo cierto es que no todos los ven así. Hay muchos hermanos que en la última etapa de su vida se sienten solos, se sienten traicionados, se sienten defraudados y se sienten olvidados por sus comunidades de fe, por sus iglesias, por sus pastores. De ahí el exhorto a la necesidad de crear un ministerio que sepa cómo trabajar también con gerontólogos, con tanatólogos, con geriatras. De ahí la importancia. Si queda alguna duda de este video, la siguiente sesión ya nos encontramos en vivo para poder clarificar. La siguiente semana empezaremos a ver el tema de trastornos mentales. Piensen en sus comunidades de fe, piensen en hermanos que en algún momento han entrado ya con problemas de senectud, o incluso hermanos que han entrado a demencia y que a veces el mayor consuelo que tienen precisamente es ser llamados a la presencia del Padre cuando todo en esta habitación. Por eso lo revisamos en la sesión número 3. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por este tiempo, por lo dialogado, por lo compartido.
Permite que mis hermanos se encuentren en esta breve reflexión o respuesta que les sirva para su formación. Permite que también puedan cumplir con las labores que están preparadas en la plataforma para poder llevar esta reflexión a un punto mucho más alto, donde no solamente un grupo de personas se encuentre sanidad y experiencia contigo, sino también puedan regocijarse en tu presencia a través de esa paz que tú das. Gracias por tu misericordia y por tu bondad en Cristo Jesús. Amén. Nos encontramos la próxima semana, el jueves, jueves 16 de noviembre a las 7 de la noche por el ID con la señal que decimos.